Gracias, buenas noches y gracias por la invitación. En relación a la tensión que manifestaba Valeria antes de iniciar, creo que en el caso mío es todavía mayor, por tres razones. Primero, porque estoy cada vez más convencido que la política moderna es un espacio donde se han acabado las certidumbres, es decir, por más esfuerzos que a veces hace la teoría política o la politología para tratar de desentrañar procesos o factores estructurales, a veces siempre la política tercamente desmiente lo que se propone. Segundo, porque en el caso mío no tengo una investigación publicada, digamos, en la revista y ya terminada, que claro me podría llevar al problema de evaluarla a la luz de los cambios que se han dado hasta el momento, y por lo tanto voy a hablar en dos, voy a subir y a bajar, digamos. Voy a hablar del caso ecuatoriano, que es el que conozco y que me da los términos de referencia más cercanos, y también voy a intentar hacer algún tipo de extrapolación con respecto a lo que es la realidad latinoamericana, una realidad más general, tomando en cuenta algunas similitudes y familiaridades que hay entre los procesos. Y en tercer lugar, voy a referirme más concretamente, porque ha sido el campo más de desempeño mío en los últimos tiempos, incluso a nivel investigativo, en tratar de desentrañar algunos aspectos, aunque sea básicos, pero de las complejas articulaciones que hay entre comunicación y política. Dado el tiempo corto, voy a plantear cuál es el esquema de mi presentación. Primero voy a empezar. Quisiera empezar destacando la necesidad de entender, no solo en el caso del Ecuador, sino en toda Latinoamérica, que estamos efectivamente, estoy convencido, asistiendo al surgimiento cada vez más evidente de una serie de versiones renovadas de movimientos que se podrían caracterizar como de derecha, que son partidos políticos, están asentados en fuerzas políticas, orgánicamente hablando, pero que no se limitan a partidos políticos, y que este rasgo está afectando y va a afectar de manera sustantiva a la forma de disputar el poder y acceder a este seguramente en los tiempos que vienen. En segundo lugar, voy a aproximarme a entender algunas de estas algunas estrategias que han provenido precisamente de estos sectores de las derechas y que se han ubicado en el campo mediático y en el campo hipermediático. En el caso del Ecuador eso es muy importante decir considerado, con poca investigación al respecto, pero al menos lo dejo planteado como un campo fértil para la indagación. Y que estos dos campos, el mediático y el hipermediático, se convierten desde mi punto de vista en un espacio clave para ver cuál es el posicionamiento que van adoptando, digamos, las fuerzas políticas y qué tipos de discursos claves pretenden precisamente implantar en una, yo diría, profunda reconfiguración del espacio de disputa simbólica. Y finalmente voy a proponer de manera muy breve, porque solamente son miradas iniciales, no he hecho mayor indagación al respecto, tengo algún material empírico sobre todo de lo que se ha producido y se ha difundido en los medios de comunicación. ¿Qué elementos en común tienen las distintas versiones de las derechas, digamos, y cuáles son sus estrategias político-discursivas en el caso ecuatoriano? Primero voy a partir de definir un poco el contexto desde el cual se puede entender estos procesos, aunque ya mis compañeros de panel lo han hecho de alguna manera, y creo que ahora es bastante ya aceptado hablar de un ciclo marcado por el ascenso de una serie de gobiernos cuya propuesta básica fue enfrentar, cortar y de alguna manera suprimir un tipo de aplicación del modelo neoliberal en lo político, en lo económico, y fundamentalmente recuperar el papel del Estado como agente regulador y redistribuidor. Tengo que hacer tengo que remontarme a esto, porque entender de alguna manera estas diferencias y estas confrontaciones discursivas entre la izquierda y la derecha, o las izquierdas y las derechas, implica precisamente ubicar estos elementos de carácter estructural como punto de partida. Como ustedes saben, este ciclo habría iniciado en fines de los 90, fundamentalmente Venezuela, y se extendió luego a otros países como Argentina, Bolivia
Bolivia, Ecuador, Paraguay, un proceso trunco, y este rasgo también afectaría de alguna manera a procesos como los triunfos del PT en Brasil y el Frente Amplio en Uruguay, con ciertas matizaciones. Desde la visión de algunos cientistas sociales, estos proyectos contrarios al neoliberalismo y los gobiernos que los plantearon tomaron dos formas básicas: una forma populista. Aquí en el Ecuador hay mucha reflexión a ese respecto y mucha publicación. Tengo en mente siempre la referencia de Carlos de la Torre, que es quien más ha defendido esta tesis, y la diferencia entre los gobiernos populistas de izquierda, llamémosle así, o populistas a secas, y la izquierda moderna. Ahí es donde situaciones como la chilena, por ejemplo, y la uruguaya, en muchos de los casos, resultan puestas al margen para no entremezclarlas con el resto de países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, etcétera. Y el mapa ideológico, si nosotros queremos mirarlo de tal forma, mostraría precisamente una bifurcación de estas propuestas de gobiernos postneoliberales. Desde aquí parto de ubicar entonces mi lugar de reflexión, que es justamente el cruce entre comunicación y política. En un trabajo anterior, justamente el que se mencionó en la presentación que se me hizo en la revista 249, el número 249 de la revista Nueva Sociedad, precisamente yo ya había intentado levantar una discusión con algunas tesis politológicas que cuestionaban el talante democrático, diría yo, de lo que denominaban populismos. Fundamentalmente tomé como referente a Carlos de la Torre. Y proponía que habría que entender el proceso de revolución ciudadana en el caso ecuatoriano como un proceso que finalmente, y con todos sus y con todos los elementos, fortalezas, debilidades y demás, relegitimó al Estado, lo cual, frente a la concepción usual de que la lucha por la hegemonía enfrenta al pueblo y al bloque en el poder, fundamentalmente estatal, y bajo las condiciones de la globalización y de cara a la crítica neoliberal y la privatización de las funciones del Estado, era paradójicamente necesario. Eso es lo que yo planteaba, que era absolutamente necesario lo que hicieron, al menos en el caso ecuatoriano, y estoy convencido en el caso de otros gobiernos, al haber inclusive desarrollado un fuerte activismo estatal, que a la larga finalmente ha generado también en sí mismo cuestiones problemáticas para la continuidad del proceso. Y era necesario en términos de recuperación fundamentalmente de la institucionalidad política en su conjunto, que estaba, yo diría, francamente destrozada por el modelo neoliberal. Otro punto que creo que es importante y que abordé en este trabajo anterior y en otro que realicé en una publicación de Claxo del año 2011 sobre políticas de comunicación en varios países de Latinoamérica, tiene que ver con la necesidad de entender el cruce entre la opinión pública y las luchas o disputas por la hegemonía. Y definía a la primera, o sea, a la opinión pública, como el punto de contacto entre la sociedad civil y la sociedad política, un punto que está entre el consentimiento y la fuerza. Creo que esto es importante, sobre todo quisiera remarcar este término fuerza, porque se ha convertido en uno de los referentes, llamémoslo así, semánticos más importantes de los discursos de las nuevas derechas, en términos de la acusación frecuente, reiterada, creciente que se hace sobre el uso abusivo de la fuerza, la criminalización de la protesta social, las restricciones a las libertades ciudadanas, etcétera, aunque me esté adelantando un poco a estos repertorios, llamémoslo así, discursivos que surgen de la derecha. De esta forma, al caracterizar la opinión pública como el contenido político de la voluntad política pública, que puede llegar a ser discordante, se puede entender la importancia de luchar por su control. De modo que una sola fuerza, y esto es en comillas, modele la opinión y por lo tanto la voluntad política nacional, convirtiendo a los disidentes en un polvillo individual e inorgánico. Desde esta perspectiva, digo yo, todo proyecto político, incluyendo los proyectos de las izquierdas e incluyendo los proyectos de la derecha, insisto, todo proyecto político, y más aún, si lo que pretende, al menos en intención, es hacer un cambio estructural, tiende o debe tender obligadamente a devenir en reforma, llamémosle dirección intelectual y moral de la sociedad, la clásica definición que hace Gramsci de la hegemonía, y por supuesto esto tendrá afectación en las formas de pensar y conocer, así como explicar la realidad, con el propósito
propósito de unificar el bloque social, que es siempre heterogéneo y contradictorio. Adicionalmente, en este trabajo de Claxo, decía que de alguna manera lo que se intentó en los primeros años fundamentalmente exploraba el proceso del 2007 al 2010 de la Revolución Ciudadana, era giraba alrededor de un gran motivo cultural que había tomado a cuestas el gobierno del presidente Correa, al convertirse él mismo, el presidente Correa, en un significante que se torna, aquí cito lo que había escrito yo, en un significante que se torna llenado y reinventado constantemente mediante la recuperación de una serie de símbolos. Aquí mencionaba desde los símbolos patrios hasta otra serie de símbolos que tienen carácter nacional y que de alguna manera reforzaban precisamente esa relegitimación. Por esta vía, el gobierno pretendió reformular el imaginario ciudadano de la política, fracturado por la crisis de legitimidad y representatividad que se ahondó entre el 66 y, el 1996 y el 2005. Ponía que había dos elementos en ese entonces que era clave comprender para explicar no solo los éxitos electorales, al menos esa era la explicación que yo daba, uno de los factores más importantes para los consecutivos éxitos electorales que había tenido el gobierno, no solamente en las elecciones del 2006, que empezó a ejercer el 2007, sino en la consulta para la Asamblea Constituyente, en la conformación de la Asamblea Constituyente y todo lo demás, era que el gobierno había puesto en práctica una estrategia de comunicación política, y aquí viene lo importante, basada en el uso intensivo del marketing político, y por otro, había polemizado, si bien eran tres los enemigos con los cuales el gobierno confrontaba en este intento por dividir en un parteaguas, digamos, la opinión, la adhesión social a ese discurso, que era un tema sumamente sensible y que el gobierno se arriesgó a hacerlo, que era justamente el tema de los medios de comunicación, que más tarde devino semánticamente, digamos así, derivó en lo que es la libertad de expresión. La confrontación del gobierno del presidente Correa fue fundamentalmente contra los medios, fue obviamente también contra los empresarios y fue contra los partidos políticos, se acordarán ustedes, el sector de los banqueros, la partidocracia que él llamó, que estaba ciertamente muy golpeada y muy en declive, y por supuesto los medios de comunicación. El resultado de esta estrategia fue, a nuestro entender, una aguda y creciente polarización que le permite de todas formas al gobierno ganar sucesivas elecciones hasta febrero del 2014. Y en febrero del 2014 me parece que precisamente se da el inicio del giro y se da, yo diría, el momento preciso desde donde se recompone la posibilidad de un discurso de las derechas en el Ecuador, un discurso propiamente dicho. En ese sentido, hacer un balance actual del escenario político, incorporando una mirada sobre la comunicación y que por supuesto ayude a entender los rasgos de las derechas emergentes, es imprescindible para abordar este tema. ¿Desde qué marco conceptual voy a tratar este tema? Fundamentalmente dos. No me reconozco, digamos, como un post-marxista, pero me parece que la propuesta teórica que hace Chantal Mouffe y Ernesto Laclau es muy importante en el sentido precisamente de ayudar a explicarnos estos agudos procesos de polarización que finalmente marcan no solamente el caso ecuatoriano, sino de otros países latinoamericanos. Por lo tanto, creo que hay que entender la política no desde un espacio desde arriba, sino comprenderla desde un espacio de incertidumbre relativa, de enorme heterogeneidad social y política, y de considerar una serie de diversas tradiciones, trayectorias, interpretaciones y posicionamientos que muchas veces se articulan y se mezclan de manera sorpresiva. Así pues, es importante considerar, por ejemplo, el tema de la construcción identitaria. Yo creo que la derecha o las nuevas derechas, en el caso ecuatoriano, están muy empeñadas desde su propio surgimiento y su aparición en el escenario discursivo de este tema. Me parece que alrededor de este tema se puede explicar en buena medida su discurso. Evidentemente, desde este modelo teórico de Laclau y Mouffe, con sus diferencias, en la conformación de las identidades siempre hay un espacio que no se logra llenar, que no se logra completar. Nunca se logra llegar a la totalidad, y precisamente por ese espacio es donde
yo diría, se introducen las vertientes discursivas de la derecha. La constitución de toda identidad política requiere la división de la sociedad en dos campos. Uno que se presenta a sí mismo como parte, pero reclama ser el todo, en oposición a otro que sería la versión contraria a los intereses populares. A esto también está condicionada la derecha en su discurso, en el discurso que nosotros lo podemos ver en términos crecientes. Así, la política implica procesos de lucha por la hegemonía, vuelvo a reiterar, y fundamentalmente implica la necesidad de construir una especie de sentido común compartido por los grupos dominados. Digo lo mismo que he dicho antes, simplemente en términos más simplificados, para poder facilitar y posibilitar el ejercicio de poder por parte de los grupos dominantes o de aquellos que están queriendo ser dominantes. Creo que a las claras, a estas alturas, sabemos que lo que se da entonces en la política de todos estos países, y en el caso del Ecuador no es la excepción, es una continua reconformación de dos campos antagónicos, en el cual la una parte profundiza la identificación del enemigo directo. No solamente hay un enemigo directo, hay enemigos directos nacionales, hay enemigos a nivel internacional. El caso de Venezuela, por ejemplo, podría ser muy sintomático en relación a la construcción de un enemigo, en este caso el imperialismo, que estaría amenazando la vía injerencia militar, etcétera. Hay enemigos inclusive internos dentro del bloque de poder, que se resuelven a través de apelaciones semánticas de distinto nivel. En algunos casos se los llega a decir traidores, en otros casos se les llega a llamar disidentes, en otros de los casos simplemente se los excluye desde el silencio, y hay por supuesto también esta construcción de enemistad, llamémoslo así en términos generales, en el campo nacional popular, llamémoslo así, es decir, en las otras izquierdas que están fuera del gobierno. Creo que vale la pena también decir que creo que evidentemente en esta compleja articulación no solamente yo no podría decir o aceptar la idea de que una única izquierda está en el gobierno, en el caso ecuatoriano, ni tampoco de que no hay izquierdas que estén fuera del gobierno, con obviamente sus propios discursos y sus propios intereses. ¿Cuál es el terreno de constitución de la hegemonía? Es el discurso, y es por eso que este es el tema que me ha interesado. Y precisamente por ello la hegemonía requiere de una operación significante orientada a articular una serie de elementos, es decir, a construir, llamémoslo así, un campo de disputa simbólica. Yo creo que esto también hay que mezclarlo con esas otras teorías, como por ejemplo la de Lakoff, que plantea esta idea del framing o encuadre. Me parece que entre los dos elementos nosotros podemos más o menos entender qué es lo que está intentando hacer o qué están intentando hacer las derechas, o en el caso más cercano la derecha ecuatoriana, en esta lógica de amigo-enemigo. Y creo que no van, a pesar y paradójicamente, a pesar de un discurso conciliador, de un discurso que plantea el fin de las disputas, que plantea a través de este llamado al fin de los abusos a podernos entender de manera racional, entre comillas, todos contra todos, mi tesis, lo que yo planteo acá, es que las nuevas derechas están obligadas a replicar este proceso inacabable de construcción de la lógica amigo-enemigo. Solamente que en el caso de las nuevas derechas o de las derechas renovadas latinoamericanas, quizá la dificultad que tienen es de construir este discurso desde una cierta visión liberal, pluralista, tolerante, etcétera, etcétera, que a ratos impide lo que quizá gobiernos como los progresistas de izquierda, o como ustedes quieran llamarlos, que ascendieron en estos países, no tuvieron ningún empacho en rebasar en cuanto a sus fronteras discursivas. De hecho, estas identidades políticas, por lo tanto, tienen una naturaleza relacional, y por lo tanto lo conflictivo y lo antagónico se constituyen elementos claves de la política y de comprensión de los discursos políticos. También quiero agregar una visión no tan nueva de Brunner, de José Joaquín Brunner, que habla de que existe una conexión profunda entre el sistema político prevalente o prevaleciente en una sociedad y el régimen comunicativo que aquel en parte condiciona y al cual necesita para subsistir. Esta es la propuesta de Brunner de lo que él llama régimen comunicativo. Esta aproximación me parece que es útil para analizar cómo en distintos momentos de la vida de las sociedades, distintos regímenes comunicativos pugnan por imponerse y por controlar en la sociedad la producción
de sentidos, de verdades, de temas públicos, de esquemas de comprensión y de evaluación. Creo que esos son los parámetros, digamos, que habría que, obviamente, a través de una indagación ya más de fondo, analizar para poder ubicar con toda precisión cuál es el terreno de la disputa. De este modo, la emergencia de antagonismos y el tipo de régimen comunicativo abren la posibilidad de reconfigurar el orden social por medio de la lucha político e ideológica. Y esto tiene que ver con el último punto que, digamos, es parte de mi marco conceptual. Y desde ese punto de vista, yo querría decir que tomo un trabajo de tres politólogos italianos, Pier Giorgio Corbetta, de Cavazza y de Roccato, en el sentido de volver a relevar, volver a anotar desde un trabajo empírico de larga data, en términos de tiempo, hecho en varios países europeos, especialmente en Italia, de la necesidad de considerar como relevante las ideologías, la ideología como un componente fundamental de la lucha política, y de dejar atrás estos mitos de que asistimos al fin de la ideología o a la post-ideología, tan en boga en ciertos análisis políticos y también, por supuesto, en el discurso del sentido común mediático. Para ello, siguiendo la reflexión de estos tres autores, se defiende, o al menos yo defiendo, la relevancia de considerar la ideología como un factor analítico clave. Y no solamente eso, sino que hay un sentido incremental de la ideología que tienen los términos derecha e izquierda, en referencia a contenidos más concretos como partido y líderes. A mí me parece que tomando este marco, izquierda y derecha son términos relevantes que operan a dos niveles. Uno, a nivel colectivo. La izquierda y la derecha son evidentemente marcos orientadores y referenciales para comunicar posiciones políticas en el espacio de la disputa, y también tiene utilidad respecto a los conflictos y a las comunalidades, es decir, a los elementos en común, ¿sí? Con quién me peleo y con quién tengo algo en común. Y a nivel individual sirven para tomar decisiones y hacer juicios de valor, sobre todo en el terreno electoral, tanto como factor informativo cuanto como factor motivador. Creo que estos son los elementos que habría que indagar en los discursos de las derechas. Por eso las tesis del fin de las ideologías, que ya son tesis de los años 60, Daniel Bell, recuerdo, fue quien con más fuerza lo planteó, deben ser puestas absolutamente en duda. Más bien, no solamente no se ha materializado ese fin, sino que han adquirido nueva vida y nuevo significado en la política occidental, dicen estos autores a los que hago referencia. Esta dicotomía, por lo tanto, izquierda-derecha, tiene un eje, además, estático, que tiene que ver con el juego de la diferencia y la igualdad, también muy presente en el discurso de la derecha ecuatoriana, y uno dinámico, referido a una serie de valores materialistas, que desde mi punto de vista quizá tiene que ver con la tradición liberal que marca todas las democracias modernas, y de la cual no se puede echar simplemente la culpa al modelo neoliberal, sino que yo creo que son valores más metavalores, llamémoslo así, instalados en sociedades como la nuestra. En tal sentido, las representaciones sociales, porque ese es el término que utilizan estos autores, o sea, las formas de conocimiento social, valores, creencias, opiniones, repertorios semánticos y teorías de sentido común, que giran alrededor de estos marcos referenciales, izquierda versus derecha, nos ayudan a entender no solo la dinámica, o nos ayudan a entender la dinámica, sino el mapa semántico de la política en un escenario concreto. Esa es la tarea, de alguna manera, pendiente. ¿Cuáles son, a breves rasgos, brevísimo por asuntos de tiempo, algunos elementos semánticos que he podido explorar en los discursos de la derecha? Y por supuesto también de algunas izquierdas. Esto es interesante porque digamos en este campo de disputa simbólica no hay fronteras rígidas, no es que la derecha puede armar o plasmar su discurso de una manera absolutamente, digamos, no contaminada con otros discursos. También le pasa eso mismo a ciertas izquierdas. Y voy a hablar de algunos de los rasgos que he podido mirar en este breve repaso de simplemente cuáles son los discursos que fluyen por los medios de comunicación. Primero, la derecha es una derecha liberal, una derecha que va desde el liberalismo hasta el libertarismo. El libertarismo tiene su máximo punto de referencia y de exhibición en las redes sociales.
Me parece que las redes sociales ahora, y no tengo tiempo para aquello, pero valdría también, quizá en las preguntas podamos abordar ese tema. Las redes sociales en algunos casos y espacios intermedios, medio de espacios limbóticos, de limbo, quiero decir, que aparecen en el Internet, como ciertos microblogs o blogs personales, están marcando mucho ciertas agendas de la derecha en este caso, agendas que tienen un profundo, una profunda deriva hacia la defensa del ciudadano, no tanto de sus derechos, como fue el marco, digamos, el referente fuerte del discurso de la Revolución Ciudadana, sino de sus libertades. Es decir, hay de alguna manera una disputa entre derechos, que yo particularmente creo que, aparte de lo importante que es, sin embargo, no caló lo suficiente por el nivel de abstracción que tiene el discurso de los derechos. En cambio, las libertades pueden ser mucho más fácilmente aterrizables, mucho más maleables o mucho más flexibles. Yo planteo en esta revisión sumaria que lo que ha construido este discurso de la derecha y donde se está asentando es en la provocación, en la amplificación de algunos malestares ciudadanos, que son de tres tipos: un malestar político, un malestar en contra de lo que se llama el autoritarismo, algunos de manera absolutamente desbocada o desbordada hablan del totalitarismo, del fascismo, ¿no es cierto?, de la dictadura, etcétera. Felizmente entre las propias filas de la derecha hay quienes les alan hacia abajo diciendo calmemos un poco el discurso porque se nos está yendo de las manos. Malestares políticos, ¿no es cierto?, frente a el tema inclusive institucional, unos pesos desproporcionados de ciertas funciones del Estado con respecto a otras, control total, de aquí fácilmente derivan en totalitarismo. Un malestar de carácter moral, creo que lo que mencionaba Valeria fundamentalmente, esto que ha circulado último, lo que se planteó alrededor de temas que tienen que ver con desde la salud sexual y reproductiva, temas como las identidades, el respeto a una serie de cosas, es un malestar moral. Y finalmente hay un malestar que tiene más características materiales, diría yo, que tiene que ver con el campo de la economía y que en situaciones, por ejemplo, de ciertas dificultades en la gestión gubernativa, como ahora en relación a la necesidad de imponer unas salvaguardias para tratar de cuidar de cuidar la economía en definitiva, aparecen obviamente inyectando estos discursos de la derecha mucho en este tema económico. Hay discursos de la derecha muy académicos. Yo he notado este último tiempo, por ejemplo, académico-mediáticos. Es necesario también develar la estructura de difusión de esos discursos, y es una estructura de difusión muy bien armada. No es simplemente, no se quedan en las cuatro paredes de la universidad o de un instituto de investigación. Me parece que es importante ver cómo han fluido a los medios de comunicación y han fluido a través de las redes sociales a la gente en general, a los usuarios de las redes. Se habla, por ejemplo, de un modelo autoritario competitivo, no sé si tenga que ver un poco con el criterio de competitividad que se mencionaba aquí antes, del cierre de los espacios, de todos los espacios de disenso. Se habla hay una crítica permanente al desmedido gasto estatal, uso de los recursos estatales, ausencia de controles de instituciones, sumisión de poderes, por ejemplo, el poder oficial. Todos estos desperfectos, llamémoslo así, de la democracia, que son apuntados sistemáticamente por este discurso académico mediático, lo que de alguna manera sirve es para finalmente llegar a la conclusión de que un régimen así no puede ser considerado democrático. Y esto es lo que se liga, por ejemplo, al discurso prevalente en la reunión de Cuenca, cuando uno revisa la información mediática, sobre todo de prensa, fundamentalmente, que es lo que alcancé a revisar de pasada, uno encuentra que este famoso discurso de la unidad que plantean en Cuenca es un discurso de la unidad por la recuperación de la democracia. Es decir, el propio referente democracia está al centro del discurso de la derecha. Y al estar al centro del discurso, de alguna manera parten en dos nuevamente toda posibilidad de negociación con quienes obviamente no son democráticos. ¿Cuáles son los límites de tolerancia de un ciudadano democrático o de una postura democrática como la que puede tener el señor Lasso o la que supuestamente tiene el señor Rodas?
precisamente no hablar con alguien que no es democrático. Esto se liga con lo que yo mencionaba anteriormente, este remarcar permanentemente en el autoritarismo, el fascismo, el totalitarismo, etcétera, etcétera. El tema de no a los sectarismos, la unidad, cómo poder recomponer una unidad, digamos, de la derecha, después del descalabro que la derecha tuvo. Su último presidente en el caso ecuatoriano fue Yamil Maguad, y si no recuerdo mal, 98. Desde entonces acá la derecha había dado, bueno, si pensamos en Álvaro Noboa, botes y botes, es decir, no había logrado, a pesar de que llegaba, porque habría que considerar el elemento de la cultura política de los ecuatorianos también, y elementos como las redes clientelares, el caudillismo, etcétera, pero no había logrado posicionarse nunca antes, desde el 98 como ahora, con líderes inclusive que estarían entre ellos compitiendo para ver quién llega. Se iría esta unidad más allá de lo ideológico y la política. Revisen ustedes las noticias de prensa, las coberturas periodísticas de lo que fue Cuenca, y ustedes pueden encontrar desde el discurso de un Carrasco hasta el discurso de un Rodas o de un Nebot, todos ellos hablando de que su unidad va más allá de la ideología y la política, pero algo más curioso todavía, su discurso va más allá de lo local y lo regional. Es decir, hay también incipientemente un germen desde el discurso de la derecha por ubicar la cuestión nacional, yo diría vinculándolo, por ejemplo, con estas disputas internas de competencias y obviamente con el triunfo de las propuestas de la derecha en varios gobiernos locales de ciudades grandes para poder, digamos, enfrentar este discurso unificado, unitario, único y a ratos tremendamente unidireccional que la Revolución Ciudadana había planteado. Hay una cuarta estrategia interesante discursiva, que es el tema también académico-mediático de la derecha revolucionaria. Es decir, jugar juegos lingüísticos para ubicar más bien el posicionamiento de derecha con un término que es antipódico, llamémosle así, un término que es opuesto a él, revolucionario, al menos en la cultura política de los ecuatorianos, y hablar de la derecha revolucionaria en el poder o de la restauración conservadora del correísmo, y con eso arrebatar lo que inicialmente se planteaba como una propuesta de comprensión de qué es lo que amenazaba el proyecto de la Revolución Ciudadana. Y por último, el tema moral. Creo que esto está muy presente en la visión liberal de Lazo, fundamentalmente. No solamente se trata de entrevistas o de artículos políticos, es interesante ver también cómo la derecha está haciendo fluir su discurso a otros segmentos de la población a través de otros espacios mediáticos. Hay una revista, un suplemento dominical de una revista, de un diario guayaquileño, donde en la portada está Lazo y están 3 páginas interiores completas de una entrevista de él como persona. Es lo mismo que se decía aquí antes, es la venta de una imagen de que él no es un político, es un ciudadano común y corriente, sin pasado, sin nada que cargar a cuestas, sin ideología, sin malas intenciones y, como decía él en esa entrevista, sin ningún interés por administrar la moral de nadie. Entonces, yo creo que si este cuádruple, digamos, este cuadrado ideológico, llamémoslo así, de 4 referentes, los juntamos, yo creo que podríamos armar, digamos, un par de vectores y de coordenadas, quiero decir, donde poder ubicar más o menos las diferencias que hay entre los discursos de la derecha. Y termino con esto. Es curioso cómo la izquierda, cierta izquierda fuera del gobierno, con todo y legítimo derecho que le asiste, obviamente, a plantear su discurso, sus propuestas de comprensión de la realidad, está teniendo, digo yo, en su discurso muchísimos parecidos de familia con los discursos de esta nueva derecha emergente. Yo miraba ahora último algunas de las propuestas de las izquierdas de fuera del gobierno y, por ejemplo, apuntan mucho a esta idea del fin del ciclo. El fin del ciclo, el fin del milagro económico, el fin del milagro ecuatoriano, los días contados, etcétera, etcétera, que se posiciona, que encaja perfectamente bien en este
tercer eje de malestar económico, de malestar con lo material, que es el que incipientemente está surgiendo estos últimos tiempos. Hablan con mucha fuerza de la crisis económica, producto, según ellos dicen, de este empate que hay entre el neodesarrollismo del gobierno y el neoliberalismo, y con esto fácilmente pasan y se juntan al discurso de la derecha, que acusa al gobierno de la Revolución Ciudadana de conservador, de derechoso, perdón la expresión, y en este caso de neoliberal. Entonces, creo que si nosotros ubicamos cómo van fluyendo y se van juntando, digamos, este tipo de discursos, podemos tener alguna idea de hacia dónde van. Ficción desarrollista, es importante regresar al pasado. Esto es algo nuevo, me sorprendió que provenga de la izquierda, porque es la izquierda más conservadora que yo puedo imaginarme. Se habla de, y lo voy a leer, es parte de una entrevista publicada en un medio virtual, dice: ante este anunciado fracaso que traerá otra ola de empobrecimiento para la mayoría de la sociedad ecuatoriana, es importante regresar al pasado, al punto previo, dice, al punto previo que los revolucionarios, entre comillas, de país, decidan mantenernos en el círculo vicioso del capital, regresar al pasado. Es curioso porque sería como lo antipódico del summa causai. El summa causai era el horizonte, era el mañana. Este discurso de la derecha está diciendo: volvamos al inicio, antes del inicio de este proceso de la Revolución Ciudadana, es decir, borremos estos 8 años. Hay algunos sectores mucho más prudentes que, por supuesto, defienden la Constitución, por ejemplo, y a través de la Constitución todo lo que eso significó en términos político-discursivos. Unas pocas conclusiones finales provisionales para terminar. Hay que reconocer, no solo reconocer, sino analizar con precisión el ascenso que han tenido estas distintas facciones opositoras de derechas y sus acompañantes, aglutinadas alrededor de la tesis frente al giro post-neoliberal en toda la región. Es inexistente el fin de las ideologías. Vemos claramente, yo al menos veo claramente, que se está jugando en el terreno de la ideología, el discurso político de las derechas. Hay que advertir la creciente potencia de estos discursos y que tal avance tiene que ver con temas muy claves y claros. Tiene que ver con temas como las libertades, tiene que ver con temas como la ineficiencia del modelo económico, tiene que ver con temas como los abusos institucionales y del poder, y tiene que ver seguramente muy pronto con temas como la corrupción. La necesidad de reconocer que la importancia estratégica prioritaria de la disputa simbólica por los sentidos. La lucha por la hegemonía adquiere nuevas modalidades desde la competencia entre el discurso gubernamental frente a esta discursividad de las derechas y de ciertas izquierdas, lo que se potencia más aún en época de dificultades económicas o de traspiés políticos o inclusive de ciertas debilidades jurídicas. Y las políticas de comunicación y cultura generadas por estos gobiernos parecen haberse debilitado en sus resultados sin que aparezca, al menos actualmente, nuevas estrategias de comunicación política, de reposicionamiento cultural, y solamente aparece, digamos, un eventual levantamiento de procesos continuados de movilización social, a veces en la misma clave que antes. Tal debilitamiento de los referentes discursivos del régimen, del gobierno, opera a 3 niveles: político, moral e incluso incipientemente en lo económico. Estos malestares operan con mucha fuerza en la dimensión emocional de la política, reconfigurando los framings, los encuadres, en términos más positivos para las derechas y los actores mediáticos que soportan sus discursos que para el discurso de la Revolución Ciudadana. Y por último, habría que prestar una especial atención a la expansión del espacio para la construcción de representaciones sociales o, como se dice convencionalmente todavía, de opinión pública, desde los medios masivos hacia las redes sociales. La lógica de las redes sociales es una lógica completamente distinta de los medios masivos, aunque hay que tomar en cuenta que en este momento los dos espacios están fuertemente articulados, yo diría cada vez más desde una cierta ingeniería política. Yo creo que la derecha está manejando mucho mejor este momento, esa articulación entre el espacio mediático y el hipermediático, lo que le permite producir mucho más potentemente referentes claramente identificados con su posición política. Muchas gracias.